¿Qué tal, estimados alumnos? Buenos días. Estamos por acá en esta sesión del día martes 19 de septiembre de 2023. Ah, ya pasaron las fechas patrias, al menos en los días principales. El fin de semana pasado, pues ya eh, se celebraron, se conmemoraron, y pues el tiempo sigue avanzando. Esta semana realmente también es como todas las demás. Siento que se están pasando muy rápido. Yo les había comentado en algún momento, incluso en otras materias, con algunos de sus compañeros, que para mí al menos, y creo que para muchos, si no es que la mayoría, pasando las fiestas del 15, el año se va muy rápido, porque pues incluso hasta es psicológico este asunto de que nos meten la mercadotecnia eh, muy marcadamente, ¿no? Ahorita si encuentran, o si van, mejor dicho, a un centro comercial, que encuentran cosas, pues, de Halloween y de esas cosas de octubre, ¿no? O sea, todavía ni acaba el mes, y ya están empezando eh, este, pues, a manejar ese tipo de festividades tan adelantadamente, ¿no? Pero bueno, vamos a darle, estimados alumnos, aún no llega nadie de ustedes aquí al salón. Voy a acomodar la cámara por lo mientras. No la voy a ocupar el día de hoy, estoy casi seguro de eso. Y lo que nos compete ver el día de hoy es la estructura básica de las cuentas, ¿sí? O al menos hablando en el sentido de las cuentas de contabilidad gubernamental, ¿ok? De ingresos en este caso. Vamos a abrir el archivo. Y pues aquí tenemos los ingresos municipales, de cierto modo, ¿no? Entonces, podemos ver que al final esta estructura solamente habla de los ingresos. Estaremos tocando este tema esta semana y parte de la otra, y complementaremos con las cuentas de gasto, ¿no? Las cuentas de egresos de un, buenos días, de un municipio, ¿no? Entonces, vamos a ver, le digo por aquí, Jesús Javier, bienvenido. Vámonos voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Vamos a ver acá. Sí, sí, sí. Si no, esas yo se las daría. Eso. Aquí está. En 15 días, ya saqué la cuenta, vamos a ver práctica de contabilidad gubernamental. Entonces, sí lo encuentran y yo creo que esto va a ser tema de exposición para la siguiente semana. Y va a ser, pues es que de equipo son pocos, sí podría, pero pues luego también como que no se ponen de acuerdo, ¿no? Somos 5, ¿no? En teoría, porque Isaac no ha venido, ni se ha conectado. Entonces, nada más estamos con Cristian, contigo y con Carmen, ¿va? Entonces, bueno, voy a abrir el archivo y vuelvo a compartir pantalla. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Y ahí está.
Ya saben, vayan anotando. Yo sé que esto lo pueden descargar y de un momento leer en su casa, en la comunidad de donde estén. Pero como bien dice Carmen, y es honesta, si no lo hago acá, la neta después ya no veo las clases ni descargo los archivos. Digo, sí, es como cuestión de gusto y cuestión de cada quien de manera, valga la redundancia, pues de manera individual, no es cosa tuya. Pero pues entonces les doy esa facilidad de que aquí lo hagan y que vayan anotando, ¿sí? Ahí está un plumoncito, pero bueno, les comento. Eh, los ingresos gubernamentales se basan principalmente en el hecho de que sean ingresos municipales, ingresos y egresos. Para eso hay clasificaciones, es decir, de las cuentas principales, que no son muchas, por cierto, de las cuentas principales que pertenecen a los ingresos de un municipio y a los egresos de ese mismo municipio. De hecho, se llama, o lo podemos encontrar como plan de cuentas, catálogo de cuentas por objeto de ingreso y por objeto de gasto. ¿Sí? En esta semana vamos a abordar lo que es por objeto del ingreso, son puros ingresos, y la siguiente semana abarcaremos lo que es eh, el objeto del gasto. Es más, es diferente al número de... Sí, claro, definitivamente, definitivamente. Guardan la esencia, por ejemplo, si tú te vas al catálogo del SAT, hay un catálogo estándar en donde vienen todas las cuentas de una empresa, incluso meramente comercial, porque ni siquiera industrial. Sí, por ahí puede traer cuentas, ¿no? Pues son cuentas combinadas, porque al final de cuentas es un catálogo estándar, ¿no? Pero las cuentas gubernamentales sí son otra onda. Guarda la esencia. Guarda. Ay, Carmen no va a venir hoy. No, ya lo confundí con Carmen Juárez. Entonces, vean, archivo de clase lo tenemos acá. En la semana 4, que obviamente no es de junio de ese año, nos vamos a ver la Ley General de Contabilidad Gubernamental, incluso la semana 4 que es la que viene, y la otra también es pura ley. Vamos a ver pura ley. Entonces, esta semana, sí, y parte del otro, yo creo que el martes terminamos de ver, y yo se los voy a dejar como de tarea, que lo expongan ustedes el próximo martes, que lo expongan el martes, por favor. Es decir, que van a exponer las cuentas por objeto del gasto, ¿sí? Entonces, voy a abrir el archivo. Bueno, este es otro. O sea, sí hay tema, ¿eh? O sea, me refiero a sí lo pueden encontrar por internet. Mira, aquí está el archivo incluso. ¿Cuáles son las cuentas por objeto del gasto? Así se llaman, servicios personales. Ustedes se tendrán que dar a la tarea qué son los servicios personales, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la subcuenta se dan cuenta qué tipo de asunto se trata. Es decir, por dietas, por haberes, las remuneraciones al personal de carácter permanente, los que trabajan en el gobierno. Remuneraciones al personal de carácter transitorio, trabaja en el gobierno. O sea, básicamente los servicios personales son el sueldo de los trabajadores públicos. Fácil, ¿no? Entonces, y aquí está ya la base. Pues, por eso les digo que guarda la esencia. Por ejemplo, aquí 1000 servicios personales. Entonces faltaría un 2000, ¿no? ¿Cuál sería? 2000. Materiales y suministros. ¿A qué se refieren los materiales y suministros? Ustedes me pueden dar una definición y en las subcuentas, valga la redundancia, pues se dan cuenta, se pueden observar que son materiales y útiles y equipos menores de oficina. Es decir, las cosas que van para el gobierno, que se utilizan en el gobierno, en las dependencias del gobierno, manejan esta cuenta. ¿Sí? En una regiduría, en un ayuntamiento, hay materiales útiles y equipos menores de oficina. Esta cuenta aplica. ¿Va? Materiales impresos y en forma digital, material de limpieza, y, o sea, todo debe estar contabilizado. Aquí se pueden ir muchas fugas de dinero porque ya sabes, que hay chanchullo. Mira otra, 3000, hay muchas, ¿eh? Servicios generales, que son los servicios básicos, energía eléctrica, agua, luz, telefonía, etc. Servicios de arrendamiento, si es que rentan, servicios profesionales, si es que contratan algún tipo de profesionista para alguna ocasión especial. ¿Estamos? Entonces, esto es por objeto del gasto y sí, lo van a exponer el próximo martes. El próximo martes lo exponen y el día, es más, incluso tal vez si el jueves lo podemos ver, nada más de manera como leve, ustedes ya expondrían, presentarían el día martes, ¿sí? Cualquiera de estas dos
cualquiera de esos dos temas. Por ejemplo, ven, tenemos el archivo de clase en donde vienen los ingresos municipales. Aquí ya te defino qué son y cuáles son las cuentas. Aquí no vienen por miles, pero por ejemplo aquí, esta, ¿sí? La podemos clasificar y darle un número, ¿sí? ¿Qué tipo de número? Puede ser 100, ¿no? 100 derechos, 200. Aquí nos manejan los ejemplos, ¿va? Esto está un poquito más completo. Aprovechamientos es otro ingreso, es otra cuenta por objeto del ingreso. Lo vamos a ver el día de hoy, todo eso de aquí hasta 9:20. Damos una hora. Entonces, puedes ir leyendo y anotando, Javier. Calma, no me apures. Yo lo leo, y usted anota. ¿Qué son los ingresos municipales? Son los recursos monetarios que obtiene el municipio derivado de la recaudación de tributos, o sea, de impuestos. Dicho cobro es llevado a cabo por la Hacienda Pública Municipal, con fundamento en los conceptos, tasas, cuotas y tarifas establecidas en las leyes de ingresos. La ley de ingresos, ¿qué es? Es un instrumento jurídico que establece anualmente los ingresos fiscales que deban recaudarse por la Hacienda Pública de un ejercicio. Punto. ¿Listo? Ok, todavía un poquito más de tiempo. Lo que recuerdo que nos dijo Carmen es que si no se le hace temprano, no normal que se le hace tarde, por cuestiones de los tipos de microbús, algo así. Bueno, entonces estos son los ingresos municipales. Eso también. Esto es como una sobreexplicación, ¿no? Los ingresos se clasifican por la fuente de financiamiento en no etiquetado y etiquetado. Los no etiquetados son los recursos que provienen de ingresos de libre disposición y financiamiento. Los etiquetados son los recursos que provienen de transferencias con un destino específico. Y los ejemplos son, por ejemplo, el del no etiquetado es un recurso fiscal, la recaudación de impuestos, financiamientos internos, ingresos propios, recursos federales, estatales u otros recursos. Y los recursos federales y los recursos estatales y otros recursos de transferencias pertenecen al etiquetado. Nada más es como una clasificación que habría que recordar en algún momento, pero por el momento no es sobresaliente. Tengo anotado también.
Bueno, todo bien. Bueno, y ahora, por suerte, porque Cristian, aunque llega tarde, pero súper Cristian, por día voy. Pero no viene a carretera. Voy tarde, mucho y medio. Y el canal, no, al que le digan, otro más. ¿Percibir? Los 11 sí está ahora. Bueno, yo creo. Vamos. Ahora sí, viene el primer ejemplo de un ingreso municipal. Ahora, no nos quedemos con el hecho de que pues obviamente son ingresos municipales nada más, no, también hay ingresos del gobierno a través de los impuestos que no necesariamente son municipales nada más. Hay impuestos que son municipales, estatales y federales. Por ejemplo, un impuesto municipal es, ah, ah, pues se me ocurre, el impuesto predial municipal. Ahorita vamos a ver diferentes cuestiones porque no es lo mismo un impuesto, un derecho y un aprovechamiento. ¿Va? Al final, los principales como la base, ¿no? La base de todo. Pues sí, por así decirlo. Es que es más local. Ahí te va la diferencia, ejemplos. El impuesto predial es un ingreso municipal. El impuesto sobre la nómina que pagan las empresas es estatal. Y el ISR y el IVA y el IEPS son impuestos federales. Ahí está la diferencia, ¿ya viste? Adelante. Lo puedes leer y tenerlo. También el cuadro sinóptico. Es mapa conceptual. Pues es como cuadro sinóptico. ¿Qué son los impuestos? Son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar por personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y sean distintas a las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Adelante.
¿Listo? Ok, de otro poquito más. A ver, atendiendo el cuadro, tenemos que los impuestos son impuestos sobre los ingresos, sobre el patrimonio e impuestos accesorios. Estos ya van más mm, pegados a lo que es el otro ingreso, que son los aprovechamientos. Va, recargos, actualizaciones, multas, intereses, etc. Los impuestos sobre el patrimonio, por ejemplo, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el impuesto predial, que es el más común. Sobre el patrimonio, sí, es mío. ¿Por qué tengo que estar pagando el predial? A ver, Javier, honestamente, ¿sabes? No por qué se paga el predial, sino qué es el predial, o sea, qué incluye el impuesto predial. ¿Qué es lo que pagas? ¿Qué es lo que estás pagando cuando pagas el predial? Si no lo sabes, búscalo, no pasa nada. Porque si has escuchado eso que luego de tu papá, de los tíos, quien sea, donde vivas, ¿no? Sobre todo si es una casa familiar, propia, dicen, ya viene el predial, y es para cada año. A ver, pero puedes buscar, ¿qué es lo que pago realmente cuando pago el predial? Ah, y el impuesto sobre los ingresos, pues es el impuesto sobre los espectáculos públicos, por ejemplo. ¿Qué realmente pago? ¿Qué realmente se está pagando cuando se paga el impuesto predial? Sí. Es la contribución anual que hacen los ciudadanos dueños de inmuebles de la naturaleza rural o urbana, se le llama impuesto predial. Al ser propietarios de un bien inmueble, ya sea una casa, departamento, edificio o terreno, que tiene obligaciones, entre ellas el pago de tributo y el dinero recaudado, se permite al municipio a realizar un pago de Por eso nada más, por ser dueño de un patrimonio, tienes que pagar impuestos. ¿Cómo voy a pagar algo que es de mí, es mío? No. El pretexto de esto es que alrededor de tu colonia, los alrededores tienen horas. Entonces, pues debes pagar. Y hay cosas que no pagan, ¿no? Ojo, eso no implica que algunos no puedan tener problemas. Pero eso todo con ley, No, el impuesto predial se paga cada año. no, sí, pero o sea, un terreno baldío, bueno, No, si tienes un terreno, no, nombre, es solitario, no está construido nada, el que paga el impuesto predial. Y es un muy buen ejemplo, sin querer lo que te voy a comentar, bueno, no sé si es sin querer, supongo. Pero si tú vas a construir, tienes que pagar un permiso de construcción. ¿Vale? Que de hecho eso no es un impuesto. Eso ya veríamos que viene siendo un derecho o un aprovechamiento, incluso un producto, vamos a ver qué consiste. Sino que la otra vez estaba viendo también que creo que estaban grabados. Les cobraban igual por internet, por el número de televisión. ¿Neta? Sí, pues acuérdate que hace años se cobró un impuesto por las ventanas que tenías, ¿no? En la época, quiero el rato, no puede ser de la revolución adelante. Ah, ya me acuerdo de por ejemplo. Porque siempre tengo aquí en mente a Cristian y a Carmen. Pero eso sería viniste a la segunda, viniste a esta clase. Sí, pero yo llegué tarde también. Ah, sí, es cuando no puede faltar por eso. No te preocupes. Adelante, adelante. Estamos viendo los ingresos municipales, ¿no? Por objeto del ingreso, vuelve a la redundancia. Estamos viendo el plan de cuentas de un municipio por objeto del ingreso. El primer ingreso que obtiene, o mejor dicho, la primera cuenta contable que se utiliza cuando un municipio, ¿sí?, obtiene ingresos, principalmente es esta cuenta, impuestos. Podemos dar el número 100, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí va a exponer. Va a exponer este tema. Bueno, temas diferentes. Puede ser, y así se complementa y se representa. Pero tú no haya dicho, el otro sí y viceversa. Entonces vamos a exponer el tema de impuestos. No, no tengo como si tuviera mano en mi producción, pero haz cuenta que el catálogo de cuentas de un municipio, de un ayuntamiento,
se clasifica por los ingresos que se tienen y por los egresos que se tienen, los gastos. Si, por ejemplo, una cuenta contable marcadamente que pertenece al plan de ingresos, son los impuestos. Una cuenta contable que pertenece marcadamente al plan de gastos, ¿sí? Es servicios personales, que básicamente es la nómina de los trabajadores que trabajan en el gobierno. ¿Va? Eso lo vamos a ver entre hoy y el jueves, para que el martes luego complementen sus disposiciones. ¿Va? Entonces, esa es la primera cuenta contable de ingresos de un municipio. Seguimos con contribuciones de mejoras. Son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. No, ni Carmen, ya siempre viene. Integró una chica nueva. Integró. Ayer. ¿Cómo Pues, Sabatini se llama se llama? ¿Tú lo conoces? Sí. Ah, pensé que Sabatini era Sabatini, ¿no? Era de Sabatino, pero creo. Se las cargaron a punto de semana. Es que no sé qué haya sucedido, pero me imagino, como había comentado semanas anteriores, que dejó de trabajar. Dejó de trabajar. Entonces ya el Sabatino ya no le acomoda. Aunque de hecho, si yo fuera ella, bueno, tal vez no sé, pero si trabajas, pues comienza a ti, el Sabatino. Yo me quería cambiar. Entonces, ayer vino. Sí. Oye, no recuerdo. Sí, pero porque están los dos grupos, o sea, está en esta y en la otra clase. Sí, ayer me enseñé las clases. La convocatoria. Y ayer se aventó todas las clases. Ah, son 10 años. Gracias. Ella le paché por la gente. Ella le paché por. Muy bien, justo lo tuvo aquí una familia de Sabatino, pero no sé. No, igual de esto. Era auditoría de. ¿Y quién también? ¿Quién? El que nos da la opción de proyectos. El de los de esta temporada. Y luego. Sí. Ayer hicieron equipos, güey. Ajá. Dice de manera secretaria. Ah, tengo que decir. Tienes que decir, no, güey. Hicimos un capita. Ajá. Pues esa fuerza nos quiere vender sí, bravo, güey. Ese es su producto. De programa. Es un software como de planes. Ajá. O para tener. Creo que sí es como de más. Ajá, es de planeación para ver si en el mal. ¿Listo? Sí. Va. A ver, ¿puedes buscar un ejemplo de una contribución de mejoras? A ver si lo encontramos. Una red, como ejemplo de contribuciones de mejoras. Me salió. Se establecen las siguientes contribuciones sociales de mejoras por apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de todas las clases, repavimentación urbana, aceras y cercas, obras de alcantarillado, construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable. Ok, Lo que están haciendo en el centro, ¿no? básicamente.
pero estos se cobran a las personas físicas y morales destinados a cubrir gastos de creación, servicios públicos y infraestructuras. ¿Ok? Este es el impuesto que le cobran a las personas que benefician de ahí. Sí. Bueno, entonces van a intentar todas, de alguna manera. Por favor. Entonces, aunque de hecho el concepto de mejoras, como tal, no hay un impuesto, o no hay un así como de, que parezca en contabilidad de una empresa privada, de un fisco, porque por ejemplo en mi caso, pues no me cobran si ese de IVA, no aplicaría, ¿no? Queda en stand-by. Vámonos con derechos. ¿Son las contribuciones? ¿Alcanzas a leer, Alfredo? Sí. Salentes, para las manos. Está más la definición. ¿Ayudas a leer, Alfredo? Por favor. ¿O Cristian? ¿Tú ves a ver? Yo sí. Acá. A ver, lo hago un poquito más grande para que. A ver, ahí. Es como dijo Cristian. No, a ver. Todas las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de las bienes del dominio público, así como recibir servicios que presta el Estado en sus condiciones de derecho público. Por ejemplo, son todos estos, tienen que anotarlos. Voy a subir un poquito. Este es el tercero, Cristian, para que te pongas al corriente, ¿va? Ahí está. Una cosa son los impuestos, principalmente municipales. Y ya mencionaba, ya les explicaba que hay impuestos municipales, estatales y federales. Y municipal, un impuesto municipal, tenemos un impuesto predial que se paga cada año. Un impuesto estatal, un ejemplo estatal, y impuesto estatal es el impuesto sobre nómina, que se le conoce como ISRTP, es impuesto sobre remuneraciones por la participación de los trabajadores, pero es el ISM, impuesto sobre nómina. Y el IVA y el ISR y el IEPS son impuestos federales. Ahorita nos vamos así, como de lo chiquito, ¿sí? Porque realmente es lo que más se trabaja en el municipio, la contabilidad gubernamental y la auditoría gubernamental, ¿no? Se trabaja desde el municipio hasta de manera estatal y a quien audita pues, el país, ¿no? Pero bueno, un ejemplo de impuestos, ya se lo mencioné. Un ejemplo de derechos, ¿sí? Porque las contribuciones de mejoras existen, pero están en stand-by porque no lo cobran directamente. ¿Sí? No es a mí como persona física, no me lo cobran, no, me cobran el ISR y el IVA. No, pero una contribución de mejora realmente de manera directa, no. Derechos. ¿Cuáles son, por ejemplo, los ingresos por derechos? Te explico rapidísimo, Cristian. Hay dos planes de cuentas contables, por así decirlo. Una que tiene que ver por objeto del ingreso, es decir, cómo percibe el municipio sus ingresos y cómo percibe el municipio sus gastos. Por objeto del ingreso, por objeto del gasto. Por objeto del ingreso tenemos impuestos, contribuciones de mejoras y derechos. Tercera cuenta contable. Estas son cuentas contables. En 15 días, 20 días más o menos, estaremos haciendo ejercicios de contabilidad gubernamental, asientos contables. Y asientos contables que incluso pueden no encontrar en plataforma, porque los voy a traer en hojas, se los voy a decir y los tenemos acá. ¿No? Son ejercicios, una práctica. ¿Sí? Y al menos si no llega a hacer una práctica profesional de ejercicios para ver la utilización de estas fuentes. ¿No? ¿Qué es un derecho? Son contribuciones, sí, establecidas por ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público. Es decir,
Pocas palabras. Un ejemplo claro de un derecho es el uso del suelo. Aquí está como uso del piso. Pero si han escuchado de ese permiso que se tramita cuando pones un negocio, pues tienes que pagar el uso del suelo. Depende del orden. Claro. Pero por lo que es en la calle. Pero, por ejemplo, En la calle del centro, que es donde no puede faltar, te quitan. Si son los pueblitos o algo, pues sí, o sea. otro tipo de... Sí, claro, otro tipo de chanchullos y movimientos, entiendo. Pero al menos todo lo que está en el Paseo Bravo, te aseguro que tienen sus permisos de uso de suelo. Los zapateros, los que polean, los que venden, los que tienen sus cosas de chicles, de tacos, pagan un uso de suelo. ¿Estamos? Entonces, ese es el más claro ejemplo, pero hay más. Estacionamientos. Los estacionamientos del centro pagan eso, pagan derechos. Vamos a ver así como un impuesto, pero no es un impuesto. Contablemente, la contabilidad gubernamental es un derecho. ¿Va? ¿Cuáles otros tenemos? Por ejemplo, el rastro, el registro civil, ¿no? ¿Qué es lo que cobra? Por ejemplo, cuando yo me iba a casar en diciembre, te cobran un derecho. ¿Cuál es ese derecho? Pagas lana. ¿Por qué? Pagas porque te cagan. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay un trabajador, una trabajadora, que es el juez, ¿no? El que tiene que pagar. Y pues de algún modo tienen que sacar tienen que cubrir sus gastos en el mismo gobierno, ¿no? Entonces el registro civil, un acta de matrimonio, pagas básicamente por ese derecho. Puedes pagar desde 800 pesos hasta 2.800 según el periodo. Algún tipo de certificaciones, por ejemplo, si les ha tocado sacar el acta de nacimiento, Sí. te cobra, ¿cuánto? 140, ¿no? O por actualizarlo, ¿no? Por actualizarlo. Y si es más rápida, pues te cobran un poquito más. Todos son derechos. Y obviamente eso va para las arcas de cada gobierno municipal. ¿Sí? También nada más por que te den un número. ¿Cómo? Un número. ¿Tu número de qué? Tu CURP no te cobra. Hay trámites que no te cobran. No, pero el número de... No sé de qué. Pero bueno, apenas no tiene mucho que fue a checar un superior, una acta de defunción, y tenían que checar el número, pero, sí, algo así. El número de nacimiento. Algo así. El número de defuntos del acta, tal vez. Ajá, no se refiere a ese libro. ¿Eh? No se refiere al libro. Ajá, pero el libro de acta. Por eso te cobran, creo que sí, no te cobran algo. Derecho. No es un impuesto. Derecho. Sí está captando la diferencia entre lo que es un impuesto y un derecho. Porque faltan más cuentas, lo que son aprovechamientos y lo que son productos. ¿Va? Son más cuentas. Por si no, pues si no. Entonces vamos a ver, tenemos que ver esta semana y la tampoco y no todo, por favor. Y si ya terminaron, vamos a ir. Vamos a ver. ¿Listo? No, sí, sí, sí. Ah, sí, vale, venga. Además, vamos a hacer. Cristian, hoy por qué se te hizo tarde. Mira, te voy a dar chance de que al menos tengas este. ¿Por qué? Mira, nomás este. Y el ejemplo que puedes colocar aquí nomás es el impuesto predial, por ejemplo. No, para que no copies todo el cuadro, sino. Eh,
Estos temas que vamos a ver entre hoy y el jueves los van a exponer el martes. Los van a presentar el martes de la otra semana. ¿Va? Porque la otra semana eh, vamos a ver pura ley y la otra semana también, pero ya la otra, esto como por el 20 y algo de octubre, vamos a hacer la práctica o los ejercicios de ciencias contables y cuentos gubernamentales, ¿va? ¿Ya lo apuntaste? Ya. Ok. Productos. Es que todavía no Ah, ok, ok, perdón, sí, cierto. No, no, tienes razón. Lo pongo por acá, ¿va? En otros derechos no especificados en el sistema. ¿Cuál? Derechos no especificados. ¿Algún otro que se considera derecho y que no está dentro de estos ejemplos? ¿Qué ejemplo se me ocurre ahorita? Por ejemplo, a ver, ¿puedo leerlos? Agua potable, rastro, registro, certificaciones, servicios catastrales. Accesorios de derechos también aplica, pero ojo, estos también son aprovechamientos, recargos, actualizaciones, multas. ¿Cuál es la diferencia? Que los accesorios de derechos son multas o recargos, actualizaciones por los derechos, pero también recuerden que hay recargos, actualizaciones y multas por los impuestos que no se pagan a tiempo o correctamente. Pero entonces esos ya son aprovechamientos, aprovechamientos sin nada más. ¿Va? Lo de la basura, Lo de la basura, por ejemplo, ¿dónde está el servicio de sanidad? Servicio de limpieza, ya está. Es un derecho. Y sí se paga. ¿Va? Porque de hecho, acuérdense que se pagan dos cosas al año. Se paga lo que es predial, que está relacionado a esto, y se paga lo del agua. Lo del agua también. Entonces, servicio de limpieza, agua potable, sí está. No se me ocurre uno, la verdad, en este momento, pero cualquier otro derecho que pudiera no estar especificado dentro de estos, se considera como derecho. A ver, por ejemplo, cementerios de piso, licencias y permisos, está de manera general. Registro civil, pues que registro civil es cuando te casas o cuando incluso naces, porque también te cobran por expedir un acta de nacimiento de un neonato, ¿no? Un bebé recién nacido. ¿Cómo que? Bueno, un huerquillo. Un huerquillo. Y me dicen que hay un explicar muy ya me lo negocio. ¿Tendrá la otra? Ahí anda aquí, Y no viene hoy. Va, un poquito. Oye, hasta eso ando caliente. ¿Por qué? Venía con sueño. Ah, ya. ¿Saben a qué soy calientes a Michali? A Michali. Ajá. Ese es el loco, ¿verdad? Se va. ¿Qué? Y el chiste No. Es que tiene 25, no manches. A lo mejor ya tiene 25. No. Tiene novio. Mucho, no, pues bueno. Arturo. Y es Arturo. Entonces está así. Pues va. No, no sé. No. A ver, espérate, aquí. Ahorita lo siguiente. Necesito
Vale, seguimos con productos. Quiero que busquen, por ejemplo, un ejemplo de producto. Porque, a ver, mire, porque es, ajá. Sí, son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones del derecho privado. Ajá, ¿esto qué es? ¿Cómo se come? Dame un ejemplo. El ejemplo viene acá. A ver, vamos a ver si viene como tal. Ah, no viene, no viene. Búsquenlo. ¿Qué es un producto de contabilidad gubernamental? Échenle, tenemos tiempo, no quiero acabar tan temprano. O sea, porque esto, porque con las cuentas, no sé qué, como acuerdo. Problema. Por favor. Son los ingresos por concepto de servicios otorgados por funciones de derecho privado, tales como los ingresos que generan las cuentas bancarias de los entes públicos, enajenación de bienes muebles o inmuebles, muy sujetos al régimen del dominio público, entre otros, de conformidad con la legislación. Va, ahí te va. Lo más claro que podemos encontrar acá, es correcto lo que puedes decir, de leer, es esto. Vamos a suponer que pides permiso para hacer un evento en un parque público. Entonces, ese ingreso es un producto para el gobierno. ¿Va? No es un derecho. Se puede confundir con, pero es que realmente el derecho, cuando pagas uso de suelo, porque tienes un negocio permanente, que puede salir tal a tal día o tales días y ciertos horarios. Podría ser como el regresado es el gobierno. Sí, sí, cuando pagan por ocupar el estadio, eso no que pagan, ese ingreso es un producto para el gobierno, es un ingreso. Los intereses bancarios también de las cuentas del gobierno también son productos. Entonces, anótenlo por favor. Aquí en lugar de volver a poner productos, pongan intereses bancarios de cuentas públicas. Sí, porque están ya bonitos el estadio. Y ponen aquí, ponen esto como tal y aquí al ladito el ejemplo del estadio o del permiso de un parque público. ¿Cómo dijo que intereses bancarios por cuentas de cuentas públicas? Sí, no. Perdón. Pero pueden de la no. Nosotros, pero. Entonces, está bien. No se requiere todo está chido. No está muy fácil. No está tan. No, pero yo no vi de ello. Realmente estoy entendido. Es una actividad. A veces no es un telescopio. Lo he tomado todos los días. Ruidos y gases. Bueno, intereses bancarios de cuentas públicas, de las cuentas de gobierno. ¿Quieres algún Para
la máxima de huevos, somos una cosa cultural, o sea, es como, tenemos más número de seguidores, a ver más tranquilo. No que sube. Que sube. Lo veo para Sí, pero hay unas para utilizar. Por eso me pongo el WhatsApp. Bueno, si el WhatsApp como que más personal y el Instagram pues como que era. Eso se ve que no me gusta. Ay, ya estoy pasando y estoy diciendo. ¿Tú te piensas de eso? Bueno, bien, amigo. ¿Qué es lo que has visto de Me da cuenta lo que comemos nosotros solo un porcentaje, ¿no? Nosotros solo el 100%. Y cuando te metes a solo mucho más, pues es muy importante la comida. Sí, Como si lo dije. Sí, para que te pegue bien, porque si no, usted no va a hacer. Y no tengo tengo un cuarto, tengo un año de trabajo, después trabajo acá, trabajo así. Estaba muy marcado. Todo el tiempo es. Últimas bolsitas, yo tampoco digo que me ganaba, pero estudiamos trabajo. Creo que, no sé, es que está bajito. está como, no, está, me gusta más chuncho que yo. Sí. Es que cuando estás marcado, pierdes un montón de cosas. A veces subes las escaleras y por el de cosas que pierdes muchas cosas. Entonces, vamos a hacer estar tan marcados. Un poco de poder, son cargando el arco, un poco abusivo. Yo cuando boxeaba, luego los viernes, lo dejé que era gimnasio de pesas y la mitad de boxeo. Y pues nosotros nomás somos y los entrenamientos. Y a los viernes llegaban los famosos a echar cuentas allá, pero pues así se cansaban bien rápido. Sí, güey. Y estaban bien así, pero no, Hay que descansar un poco. sí, pero no pegaban duro. Sí estaban bien, marcados, Y no pegan. pero no pegaban por eso, y aparte se cansaban. Es que nos encanta. Luego hasta les hacían burla de que no estábamos entonces así unos como de 15 años, ¿sí? Y les ponían a los grandes, que se veía. Sí, 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 creo. Es que algunos no hacen Y una cardio. cosa es bajar su cardio y no tenemos emocionado para su estético, para verse bien, pero realmente, a mí algo que sí me encantaría, para todo el deporte, que ya algo más competitivo, todos los temas, es el box, la natación o la calistenia. Y es que el box sí trabajas todo por al mismo tiempo. Porque se ve que no cansa, pero la luna sí. Se le hablo. Sí. Y te deja algo, ¿qué digo? Digo, es una sandante ya con pistola, ya. Pero si te llega con una baja, te la puedes defender. Porque es arma blanca, es arma blanca. O sea, si te das así, puedes jugar. Es que sí, es que lo sí, sí, Lo reflejos y todo. fíjate, ya, que sí estuve Como que la rodilla, ¿no? como 6 años ahí, pero ya, me chinga la cabeza. Pero es el mismo, no sé, es todo. Y porque es más animal. Y he visto videos así de cómo a mí no me gustaba, siento que está muy bruto. Estabas como si Es que ya fue más codos que rodillas. Entonces es más animal. sí, siento como que no se ve, no, como que no luce mucho, como que de que llegas y luego pues sí estás ahí muy bien. Bueno, aprovechamientos. Aprovechamientos. Faltaría, ya vimos productos, son aprovechamientos. Y es que ya vamos a terminar entonces. Participaciones. Y gracias por financiamiento. Me quiero quedar hasta aprovechamientos nada más. Entonces, dense, copien todo y leemos. ¿Me ayudas, Cristian, por favor? Sí, aprovechamientos solos y directos. O lo copiamos y después lo digo. Primero leen, y luego lo copien. Aprovechamientos solos, directos y persiguen el estado. Ojo, perdón que te interrumpa. No se vayan con la finta. Siempre que vean esta palabra, o casi siempre, la mayoría de las veces,
Son los ingresos que percibe el Estado, no se refiere a un Estado en específico, o sea, no se refiere al Estado de Puebla, al Estado de México, al Estado, no, se refiere al gobierno en general. ¿Vamos? Son los ingresos que percibe el gobierno municipal, estatal y o federal. Organizado por funciones de derecho público distintos de las constituciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. Por ejemplo, ahí tenemos aprovechamientos de manera general, son multas, indemnizaciones, no fiscales, integros, juegos y sorteos, donativos. ¿Cómo que cosas más claras? Cuando ganas, bueno, para empezar, las empresas que se dedican a esto, una rifa, de una lotería, por ejemplo, ellas pagan su respectiva cuota, pagan sí, una lana que el gobierno considera aprovechamiento. Y ojo, cuando tú te ganas la lotería, un premio, una rifa, etc., también tienes que pagar un impuesto. Sí. Son aprovechamientos, son ingresos de esa índole, por esos conciertos. ¿Sí? Accesorios de aprovechamiento, sí. Ahora sí viene lo que yo les comentaba hace un rato. Cuando tú no pagas un impuesto, hay un recargo, una multa, una actualización. ¿Cuál es la diferencia? A ver, para que quede claro. Cuando tú no pagas, vamos a manejar un impuesto federal, que es el ISR. Cuando el impuesto por la renta. Si tú no pagas ISR en tiempo y forma, es decir, lo tienes que pagar en mayo y la fecha que no lo has pagado. Entonces, por los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre, ya se generó otra cantidad de dinero. Si tienes que pagar 500 pesos, vamos a poner, entonces ahora tienes que pagar recargos de cierto porcentaje, ¿sí? Que es del 1.13, ¿sí? Y actualizaciones según sea el caso, ¿no? Según sea el mes, porque tenemos que utilizar NPCs y todo eso. Entonces, en lugar de pagar 500 pesos, vas a pagar como 500 más, como si fuera, no lo es, como si fuera un interés. Es decir, vamos a poner que el recargos y actualizaciones por los 500 pesos, por esos 4 meses, son 550, 540, 10 pesos por mes. Pero, ¿qué pasa si de momento el SAT te dice, ¿sabes qué? No has pagado. Y tú tienes que pagar, ¿no? De buena onda, ¿no? Primero pagas recargos y actualizaciones, pero puede ser a la mala, que de momento te dice no has pagado, y en el primer mes se te va una multa. Es diferente la multa. La multa es mucho más grande. La multa ya no es un recargo, ya no es una actualización, básicamente una multa es algo grande, ¿sí? Un porcentaje que viene siendo, independientemente de la cantidad que tengas que pagar, así han sido 500 o 60,000 pesos, la multa ya es por no haber cumplido con esa obligación. Y en caso de la multa, luego sí se pasa. Sí, claro. Por ejemplo, por no presentar regularidad, DIOT, fueron como 8,000 pesos. Y aunque la DIOT haya tenido que ir en cero. Es decir, ya nos cobran, Ganaste sincero, ya la libraste. Ya de escuela, bueno, tan complementaria. sí, por eso esas pesos. Chinga, madre, ese es después, tiempo después, 2 días después, una semana después, que sea, como me siento ya con datos. Pero eso te da un buen de tiempo para. Sí, claro, pero ya si llega la demanda, o sea, ya cuando de plano es como que no has presentado, y hay ocasiones en donde no les hace nada, principalmente con las personas físicas casi no se meten, casi, ¿sí? Por ejemplo, he tenido conocidos, clientes, amigos, mis amigos sobre los clientes, en el momento temporal para quitar de la apoyo, que no declaran 5 años. Y es como que no manches, no tienes ingresos, no, pero no tienes que declarar. Todo va en cero. Y ya no puedes ir corriente de unidad. Vamos una pegada de ver, no. ¿Cuánto ya cambió, no? Tienes que. 4 millones, ¿no? O $100. Ajá, tienes que tener ingresos por más de 4 millones de pesos al año para para estar obligado a quitarla. Sí, si no, yo no la presento. Personas morales, independientemente de su ingreso, lo tienen que presentar, pero hacer. Por ejemplo, de esos casos me han tocado acá dos de modelos de corriente, por eso. Luego, un cuate que mi brother,
también hace años. Él sí le dejaron una multa como de 40,000 pesos por no haber declarado por 4 años. Y es que sí, lo buscó así, lo notificaron desde el caso mismo. Pues más que nada con pérdida de dinero. Es como si le debieras a un banco préstamo, pero peor, porque es el SAT, se gobierna, entonces con esto pues juegas, pues si te marcan. Si te da un banco así como que tú sabes, pues si me das el trámite y todo, ahorita no me hace nada, me voy a Europa. Pero el SAT no, o sea, si te marca, no, te quita lo que tienes en tu caso, no te quita el vestido, eso es de malo. Y todo el mundo está bien, pero. Sí, 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 sí. Está feo el asunto. Ahora, otro, apenas también mi jefa, de la escuela, han sido 4 casos que me han tocado de vender los sectores. No, y después otro cliente que me recomendó 5, pues, y de esos te cobran como entre 5,000 y 20,000 por persona. Entonces está chido poder calcular porque pues es todo el cero y sus anuales, como salgan. Cuando pasa lo que tú cobras de tus honorarios, pues después lo que a ellos les resulta pagar impuestos. Tratas de que sea lo menos posible porque no se les ha pisado, ¿no? Pero sí está chido poder incluir a personas que por años no han declarado, por caso omiso, por desgradez, por decidir. Pero a eso se refiere la diferencia entre un recargo y una actualización. Recargo y actualización no es con una no junto con pegada. ¿Sí? La multa es otra. Pero en ese caso, tengo una pregunta. ¿Sí? Yo que le había comentado que trabajé de lo de Uber y pues tenía lo de sellos y mi firma y la aplicación como que hacía lo del pago de mis. Entonces, ahorita si no he trabajado de nada de esto, no tengo ningún problema o algo así. Buena pregunta. Se supone que hay un mecanismo en donde le dices al SAT, ¿sabes qué? Lo que sea de mis prestaciones que se ha tomado como impuesto mes a mes. Entonces, si estás en ese concepto y en esa modalidad, si no tienes ingresos, en automático se va a hacer una declaración a cero. Pero es que no la banca. Pero si ya no lo ocupas, realmente sí sería recuperar el Pero si la aplicación tiene que darlo, ¿no? Cuando. Si estás en esa modalidad, no, pero no, el Uber no, y todas las plataformas no te dan de baja. De hecho, ni se llama dar de baja, se llama suspender. Entonces, tú lo tienes que hacer. Porque es. Y es recomendable que lo hagas si ya no laboras en eso. No, Lo que tienes que hacer es o sacar tu de cumplimiento para saber realmente que sí le debes, exacto, no le debes. La propiedad del cumplimiento, ya, si no me recuerdo, lo hemos visto, si te recuerdas, se tramita desde el portal del SAT con tu contraseña o tu firma electrónica y no te sale, o sea, es una hoja, es un documento, no te dice cuánto le debes al SAT, no te aparece cantidades de dinero, no, te aparece qué meses le debes declarar, qué meses o años. Simplemente eso es lo que te aparece en tu propiedad de cumplimiento si le debes algo. Si no le debes nada al SAT, te aparece en sentido positivo. Si le debes algo, te parece sentido negativo y qué meses le debes. Profe, sacar opiniones de cumplimiento se cobra. Sí puedes cobrar, pero los 100 pesos, No manches. sí, Es mucho, ¿no? pero pues sí, pero pues, es como cuando vas a aplicar y pues te actualiza el coche, te cobra eso, todo por revisarte. O una constancia igual de su. También. A veces cuando son clientes así, cuando ya tuyos son conocidos, así, es panchesco y lo mismo, ¿verdad? Porque te dicen 100 pesos, pues, porque al final de cuentas es algo que para nosotros puede ser muy fácil, para otra persona no, que no lo sabe hacer. Es como algo de mecánica, un tornillo, un clavo, ajá, pero ¿qué tornillo y clavo? ¿No? Porque pieza, es que yo lo desconozco, pero es el trabajo de mecánica. es cuando aplican. Siempre puedo, no. Es la aplican la de me estás cobrando 1,000 baros nada más por tu llavecita y los Por lo cobros. que sé, no por el tiempo que te lleva. Porque el tiempo que te lleva es atrás, el tiempo que te lleva es comentarlo, regañar o aprenderlo. Es conocimiento, es cuerpo, conocimiento, no por el apretar los tornillos. Cobran por atornillar un tornillo, te cobra un peso. Por saber qué tornillo es y cómo hacerlo, te cobra 99 pesos. Entonces, en este caso, ¿qué debería de hacer? Porque no. Te lo recomiendo que te des de baja. A ver, le debía a la aplicación 200 baros y después por lo de la declaración y eso al RIS, me debían a mí 600 pesos. O si lo sacaste, lo sacaste, lo ocupaste.
Me lo digo luego, en tarjeta ahí. Y ahí murió. ¿Y ya? ¿Y ahí murió? ¿Y ya desde ahí Yo ya? un pago pendiente, pero realmente yo sí te sugiero que te suspendas y ya no puedes hacer. Que te suspendas, que conserves tu RFC, como lo conservas. Actualización de obligaciones, igual en el portal del SAT puede ser con electrónica, si tú quieres. Y nada más es cuestión de llenar el cuestionario y nada más dejas el uso de tus salarios para que sigas teniendo tu RFC activo, digamos. Ok. Y quitas el de V. Quiere decir que actividad empresarial o más tecnológica. Ajá. Sí. ¿Ya lo tienen anotado? Ya. Los doy otro horario. No, no importa. Si eso no importa, no, sí. No, no, no. Si no, pues está haciendo su trabajo. La otra igual, pero es 1 hora y media. Sí, están igual pensando por otros. Y todavía después de tienen trabajo. No, 1 hora de descanso y otra hora. Y otra hora. Pues, Después de todo, después de la chamba. a la chamba. Y la chamba. A ver, la gente. O suba. ¿Qué? Ya te son como. No, me tarda como 1 hora y media preparar mi comida. Y en la noche. Sí. Neta, lo que sí cabe destacar de eso es que se necesita ser muy disciplinado y pues, invertirle tiempo y dinero, porque todo eso pues, entonces, es tu gusto, es tu pasión, es tu hobby, es tu desestrés. ¿Verdad? También me va a trabajar pues yo encontré mi amor. Vas a tomar agua, te pones no se la presión, el jugar fútbol, son un vecino tan grande, bueno, no estoy, pero antes me aventaba 3 partidos en día. Y de hecho, últimamente en pandemia, cuando era de los centros de Chavi, ¿quieres salir? Oye, ¿qué van a hacer una tarde? Pero una noche. No me cansé. Todos hartos de estar encerrados. Y yo lo gozando. Salud. No puedo. También, por estética y vanidad, o sea, la neta. No, es que yo soy hiperactivo, entonces no voy. Yo me pongo mal. Vean, hay material, ya con esto acabo, para la exposición, su exposición, su presentación del día martes. Esto, bueno, este jueves lo que vamos a hacer es terminar de ver este archivo, ¿no? Y empezar a ver que son las cuentas contables gubernamentales por objeto del gasto. Por ejemplo, tenemos una de las cuentas principales, que hace rato le decía a Javier. Por ejemplo, aquí está 1000 servicios personales. ¿A qué se refiere? Es la nómina de los trabajadores del gobierno. Tenemos la 2000, que son materiales y suministros. Todo lo que ocupan en las oficinas gubernamentales, desde un escritorio, hojas, lápices, papelería, insumos, se tienen que registrar. ¿Va? 3000. Servicios generales, ¿no? Por ejemplo, servicios básicos como energía eléctrica, gas, etc. Si rentan algún local, ¿no? El gobierno puede rentar también. Servicios profesionales si requieren un profesionista, ¿no? Un contador, arquitecto, abogado para que les trabaje algún asunto. Eso es en servicios generales. No es lo mismo servicios personales que generales. ¿Okay? Es un gasto, pero se clasifican de diferente manera. 4000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. ¿Va? ¿Estamos? Lo vamos a ver el día jueves, esto junto con el otro, en esta clase, para que al menos tengan material, tengan una base y el martes hagan sus exposiciones. Cuídense mucho, en línea me despido, por el día de hoy ha sido todo. Hasta la próxima.